Hemos disfrutado de la presencia del Señor, no solo aquí en el set, sino allá afuera compartiendo con los hermanos, escuchando testimonios, eh, juntándonos para amarnos en buenas obras, que es lo que el Señor quiere de la iglesia. Y me toca a mí un tema relevante como los que se han tocado hoy sobre la fe, sobre congregarnos, sobre tomar la cruz, sobre seguir al Señor. Y quiero hablarles en estos minutos sobre Dios reconciliando al mundo con Dios a través de Jesucristo y después de Jesucristo a través de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5. A partir del verso 13 voy a leer, pero a partir del 11 dice, el ministerio de reconciliación. Tremenda y hermosa labor nos ha dejado el Señor para cumplir. Dice el verso 13 en 2 de Corintios capítulo 5. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, con el sacrificio perfecto, con el sumo sacerdote por excelencia, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a la iglesia, a la novia, a la esposa del Cordero, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice la palabra, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y cierro con este monumental pasaje, con este monumental verso que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él, tremendo y enorme privilegio nos dejó el Señor como iglesia. Mi hermano, usted que me escucha, a eso nos ha llamado el Señor, a ser embajadores. A ser embajadores para reconciliar al mundo con Dios. Y ese es el mejor y el más hermoso de los llamados que nosotros podemos tener. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Embajadores, hemos sido llamados a ser gente de cambio, hemos sido llamados a hacer diferencia. En medio de un mundo de malas noticias, de malas situaciones, estamos llamados a ser esos mensajeros. Hermosos son los pies, dice la palabra, de aquellos que anuncian el evangelio de la paz, de la salvación, de la esperanza. Iglesia,
Hermano, hermano, usted que escucha ahí, somos llamados a ser embajadores, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y para estos tiempos, para este tiempo, como le dijo Mardoqueo a Esther, para este tiempo te he llamado, para este tiempo te he puesto. A Esther le tocó ir delante del rey para salvar al pueblo. A usted y a mí el Señor nos ha puesto delante de un pueblo para reconciliarlo con Dios, para hacer esa cadena, ese enlace entre Dios y los hombres. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Fuimos salvos, fuimos rescatados de lo más miserable tal vez. Fuimos vueltos de muerte a vida. Y el Señor nos llama a que hagamos lo mismo, a que no seamos egoístas, a dar lo que de gracia recibimos. El mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de necesidad, el mensaje para traer esperanza a este mundo, está puesto en la boca de la iglesia, y usted y yo somos iglesia. Hermano, yo lo invito, yo lo exhorto en el amor del Señor a que su boca no se calle, a que usted predique y hable del Evangelio, a que sea parte de esos que reconcilian a Dios con el mundo, de aquellos que todavía no tienen la salvación, de aquellos que necesitan de Dios. Hay mucha necesidad. La palabra lo dice, la mies es mucha y los obreros pocos. El Señor nos está llamando a orar por más obreros. El Señor nos está llamando a orar por más evangelistas, por más intercesores, por más misioneros, por más pastores, por más iglesia en las calles, porque la mies es mucha. Es mucha la necesidad, solo tienes que disponer el corazón, solo tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, yo quiero bendecir a alguien en este día. Que tu oración de la mañana sea esa. Que tú le digas al Señor: Señor, permíteme hoy ser una persona que reconcilia a una persona que está en problemas, que está en el mundo, a reconciliarla con Dios. Jesucristo, el sacrificio perfecto, nos reconcilió con el Padre. Quiero leerles rápidamente en el libro de Salmos, el Salmo 110. Tenemos a David. David, un adorador profético, un adorador mesiánico, un adorador que el Señor, yo creo que le enseñaba como los videos en 3D o en HD, viendo lo que Dios estaba preparando para este tiempo. Dice el Salmo 110, y lo dice David: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y yo veo a David viendo al Padre. Dice: Jehová dijo a mi Señor, Jehová le dijo a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y el verso 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y esa vara de poder es el nombre que es dado sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo que es dado a la iglesia. Tenemos esa vara de poder en nuestra mano, en el nombre de Jesús. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz, en el nombre de Jesús, somos llamados a producir milagros, somos llamados a ser productores de pruebas, somos llamados a llevar el evangelio de las buenas nuevas al que está afligido, al que está quebrantado, al que está cansado, al que ya no tiene esperanza. En el nombre de Jesús, dice, repito el verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, diciéndole Jehová. Dice David, me encanta como dice David: Jehová le dijo a mi Señor. Él estaba viendo a Dios hablando con Jesús: siéntate a mi diestra. Y el verso 3, oiga lo que dice el verso 3: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Usted y yo somos el pueblo que nos estamos ofreciendo.
Y no porque somos muy cargas, no, sino porque en el Evangelio dice, lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Así, así en ese orden, lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros y nos demostró su amor más grande al entregar a su único Hijo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Una iglesia que ama la hermosura de su santidad. Una iglesia que contempla al que ha de venir. Porque conocemos mucho al que era por medio de los evangelios, de los profetas y del Antiguo Testamento. Sabemos mucho del que es por medio de los evangelios y de los discípulos y de los hechos. Pero hermanos, tenemos que conocer más al que ha de venir. Tenemos que conocer más al que ha de venir. Tenemos que contemplar la hermosura de su santidad. Una iglesia que es contemplativa de su hermosura es una iglesia poderosa, una iglesia que se deja llenar del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una iglesia poderosa, es una iglesia que avasalla, es una iglesia que cambia, pero tenemos que dejarnos llenar de ese amor. En Apocalipsis 5 dice, aquel que es digno, el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El león de la tribu de Judá. Pero antes de ir a ese pasaje, quiero terminar aquí. En Salmo 110. Juró Jehová, dice el verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El bello, el hermoso, el santo, el perfecto, el ungido, el sumo sacerdote por excelencia, entró donde no ha podido entrar ningún querubín, ningún arcángel, ningún ángel, todo, el hermoso. Dice el Salmo 45, habla de la hermosura de Jesús. Y esa iglesia somos nosotros, esa iglesia que ama a Jesús. Esa iglesia que quiere estar en el primer amor con Jesús. Y dice el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, el privilegio que tiene Jesús de sentarse ahí a la diestra del Padre, Él rompió el velo para que nosotros también estemos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Un privilegio para la iglesia, para la esposa, un privilegio para aquellos que viven o que queremos vivir en el primer amor. Esa iglesia poderosa en amor, esa iglesia que anhela al amado, esa iglesia que se desvela por el deseado de las naciones, esa iglesia poderosa a los que se nos ha dado una orden. Dice en Mateo, id por todo el mundo y predicad el evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación a todos, en todo lugar y en todo momento. A eso estamos llamados. Y dice en Apocalipsis 5, y ya les digo en cuál verso. Dice en el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el verso 9, es que quisiera leer todo el capítulo 5, pero no hay tiempo. En el verso, vamos a leer para no perdernos esto. Y dice Juan, viendo la visión en el cielo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores.
he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, el león de la tribu de Judá. Esa autoridad nos ha sido delegada como iglesia para ir y hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Me sorprendo porque en el verso 5 dice el león de la tribu de Judá, ese que rompe, que quiebra, que destroza, ese poderoso. Pero en el verso 6 dice que cuando Juan se vuelve, encuentra a un cordero. Mis hermanos, si es que en el reino de los cielos todo funciona a la inversa. En el reino de los cielos tenemos que ser como corderos. Humildad. La humildad es un arma poderosa para destruir. El amor es un arma poderosa para destruir toda arma del enemigo. El amor, el amor. Por eso me sorprende que en el verso 5 se habla, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y en el verso 6, cuando Juan se vuelve, se encuentra un cordero en medio de los ancianos y en medio de los 4 seres vivientes. Y el verso 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, llamada para ser gente de cambio. Dice que la luz se hizo para que brille, no para esconderla debajo de un cajón. Usted es llamada a ser gente de cambio. Usted es llamada a orar por sanidades y que milagros ocurran. Usted es llamado a abrir la boca y que la gente se convierta y se arrepienta, como lo hizo Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo. Usted, mi hermano, mi hermana, iglesia, estamos llamados a producir cambios en medio de una tierra que gime, lo decía al principio, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Estamos llamados a ser esa gente diferente, esa gente que abraza en lugar de odiar, esa gente que perdona, esa gente que en lugar de criticar, en lugar de chismear, en lugar de juzgar, es gente que abraza, gente que ama, gente que perdona, gente que trae sanidad. Ese río de Dios. Ese río de Dios que no nos deja tocar el piso porque ya estamos sumergidos en Él y que nos lleva a hacer la voluntad del Espíritu. Iglesia, tenemos que despertarnos para que el río de Dios nos lleve a producir ese cambio. Estamos viviendo los últimos tiempos. Arde mi corazón cuando le digo esto, pero creo que somos la generación que va a ser arrebatada. Somos la generación que va a ser arrebatada. Somos esa generación de la que habla el Evangelio, que no morirá, sino que será transformada. Y es un tiempo propicio, y es un tiempo hermoso y maravilloso para salir a las calles, para hablarle al vecino, para hablarle al familiar, para no cansarnos, mi hermano, mi hermana. Si usted está luchando por un familiar, si usted está luchando por un vecino, si usted está luchando por alguien que ama, no se canse. Persevere, persevere, siga clamando, siga intercediendo. Si usted quiere ver un milagro en su familia, en su hijo, en su hija, en algún familiar que está preso en drogas, que está preso en esclavitud de pecado, que está preso en una enfermedad, no deje de orar. Persista, siga orando, siga creyendo, siga clamando, siga creyéndole a Dios. Dice el Evangelio en San Juan: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo te pregunto lo que pregunta el Señor aquí. ¿Crees esto? ¿Crees esto?
Dice el Señor, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cree, hermano, cree, hermana, no desistas, no dejes de orar, persevera hasta el final. El Señor más temprano que tarde te va a responder. Sí, es todo su perfecta voluntad. Es como Él dice, es en el tiempo que Él dice, pero Él nos dice, orad sin cesar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo daré. Y también dice Santiago que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Mi hermano, es un tiempo donde la iglesia tiene que pedir por las almas, tiene que haber compasión. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia compasiva, una iglesia llena de amor, una iglesia comprometida. Una iglesia con compromiso, una iglesia sin excusas, una iglesia que dice sí a la voluntad de Dios, una iglesia que no cesa de dar gracias. Estos son los últimos tiempos. Y para este tiempo necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ama a su prójimo. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, y el segundo mandamiento es igual al primero. Tremendo Jesús lo que nos pone, cómo nos sube la vara, ¿verdad? Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarlo a Él porque Él nos amó a nosotros. Tenemos que amarnos a nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo para poder amar a otros. Es una iglesia que tiene que demostrar el poder de Dios. Es una iglesia que tiene que despertarse. Somos una iglesia que tenemos que despertarnos al amor, a las buenas obras. Una iglesia que tiene que estar apercibida como las 5 vírgenes, aquellas prudentes. Que podamos decir, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor, ven Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor. Una iglesia, una novia que se prepara con sus mejores vestidos para recibir al amado, al deseado, al que ama mi alma, al deseado de las naciones. Una iglesia que no se cansa, una iglesia que aunque esté pasando por situaciones difíciles, persevera hasta el final. Dice la palabra que solo aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Mis hermanos, necesitamos despertarnos, necesitamos entender, entendidos en los tiempos, necesitamos la unción de aquellos de la tribu de Isaacar. Necesitamos la unción de aquellos 200 que entendían lo que tenían que hacer, que sabían lo que tenían que hacer y que tenían autoridad para hacer lo que tenían que hacer. La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el amor del Padre en nosotros. Esa es la iglesia que va a prevalecer hasta el final. Esa iglesia limpia, con vestiduras blancas, sin arrugas, sin manchas. Una iglesia que vive en el primer amor. Una iglesia que anhela a su amado. Una iglesia que está preparada, que está apercibida. Hasta aquí el mensaje, mis hermanos. Y les bendigo un montón. Y les invito a caminar como esta iglesia. Preparados para todo, en todo momento, llenos del Espíritu Santo. Le doy el pase a mi hermano Edgar.